Seguro que usted, mis hermanos, ha escuchado acerca de el fundador de los Estados Unidos, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Fue el primer presidente de los Estados Unidos y él envió una carta en su mandato, envió una carta, o circuló una carta por todos los estados de este país en junio de 1873. En el final de esta carta, él decía las siguientes palabras. Cuando manda esta carta, al final de esta carta, ¿se escucha así? Él decía las siguientes palabras. Él decía, mi oración más sincera a Dios es que os bendiga y que tenga vuestro estado bajo su protección. Que Él se digne inclinar el espíritu de los ciudadanos a la subordinación y obediencia al gobierno y despertar un sentimiento de amor fraternal de los unos hacia los otros. Y en particular para sus hermanos que han peleado en los campos de batalla, y finalmente que su gracia nos mueva a todos hacia la justicia, a amar la misericordia y a conducirnos con esa claridad, mansedumbre y templanza que caracterizan al divino autor de nuestra bendita religión. Pues sin imitarlo con humildad, nunca podremos esperar que la nación sea feliz. Sin imitarlo sin humildad, nunca podemos esperar que la nación sea feliz. Mis hermanos, la humildad es lo contrario al orgullo. Ser humilde es contrario al orgullo y a la arrogancia.
Jesús dice, tomad mi yugo, el versículo 29, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Yo encontré una definición de lo que es la humildad, varias definiciones, pero una de ellas es que humildad es una actitud de modestia y obediencia fundamentada en el reconocimiento de la posición de uno como cristiano delante de Dios. Es como yo reconozco que yo soy delante de Dios, reconozco a Dios como supremo y yo obedezco sujeto a Él. Pero otra definición que me llamó más la atención, más interesante, es esta. Humildad es, primero, voluntaria y gozosa sumisión del corazón ante Dios. Segundo, fruto de la correcta estimación que nosotros tenemos de sí mismo, que produce, tercero, una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres, una profunda dependencia de Dios y un deseo de glorificarlo. En pocas palabras, la humildad es esa sumisión voluntaria que nosotros hacemos a Dios. Cuando nosotros nos sujetamos a Dios, no importa lo que pase, lo que nos venga, siempre estamos de acuerdo a lo que Dios dice. Así que veamos este tema de aprendiendo humildad en la humildad de Cristo. Vamos a ver en el versículo 28 de Mateo 11:28. Dice el versículo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mis hermanos, después de que Jesús, ven y contesta un poquito lo que estaba pasando los versículos antes de este versículo 28, después de que Jesucristo pronunciara los ay son una exclamación de juicio. Después que pronunciara los ay de juicio sobre las naciones incrédulas, hostiles al mensaje de Jesús, que era de salvación, después de esto Jesús elevó una oración en los versículos anteriores al Padre, agradeciendo a Dios porque Dios había dado ese mensaje, no a aquellas personas, los fariseos arrogantes y aquellas naciones que eran incrédulas, sino que Dios dio el creer, ese don de creer a las personas humildes, a las personas sencillas, por medio del mismo Señor Jesucristo. Jesús hace una invitación después de eso a las personas que escuchó este mensaje, y Él le hace la siguiente invitación: vengan a mí. Esto es un mandato. Vengan a mí, es una invitación de ruego. Jesús está rogando a las personas: vengan a mí todos aquellos que están cargados y que están cansados. Aquellas personas sedientas, aquellas personas cansadas que tienen cargas que son producto de los estragos del pecado y el sufrimiento de la vida. Está llamando a este tipo de personas que tienen una necesidad espiritual. Vengan a mí todos aquellos que se encuentran dentro de este grupo, todos aquellos que digan: necesito ayuda, necesito al Señor, vengan a mí. Jesús aquí hace referencia, mis hermanos, por el contexto de lo que estamos leyendo, a aquellas cargas pesadas de la ley que los fariseos ponían a las personas. Aquellas personas que estaban siendo prisioneras o prisioneros por no poder cumplir la ley y las exigencias y los rituales que los fariseos exigían para ellos tener supuestamente una esperanza de poder agradar a Dios y de poder tener una relación con Dios. Estaban cansados. Jesús está llamando aquí a personas que están frustradas, personas que no pueden alcanzar la salvación. Es un llamado a aquellas personas que tienen una necesidad de Jesús. Vengan a mí todos aquellos que están cansados, que están turbados, que están fastigados. A mí me llamó la atención, mientras estaba preparando este sermón, lo siguiente sobre qué significa creer, qué significa venir. Bueno, venir significa creer, según lo que dice Hechos 16:31, significa recibir, Juan 1:12, significa comer, Juan 6:35, significa beber, Juan 7:37, significa mirar
Isaías 45, 22, significa confesar, primera de Juan 4, 2, significa oír, Juan 5, 24 y 25, significa entrar por la puerta, Juan capítulo 10, 9, significa abrir una puerta, Apocalipsis 3, 20, significa tocar el borde del manto de Jesús, Mateo 9, 20 y 21, y significa aceptar el don de la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor, Romanos 6, 23. Todo esto viene dentro de este llamado de venid, vengan a mí. Escuchen lo que dijo este comentarista, William McDonald, dijo lo siguiente: el objetivo de la fe, el propósito, el objetivo que la fe persigue en la iglesia, o no es una iglesia, ni es un credo, ni es un clérigo o un pastor, sino que es el Cristo viviente. La salvación está en una persona, en Cristo Jesús. Aquellos que tienen a Jesús son tan salvos como Dios lo pueda salvar. Ese es el llamado que Jesús está haciendo aquí a las personas. Todos los que están fatigados, como dice este comentarista aquí, todos los que están cargados, con el fin de acudir, de ver a Jesús, las personas que tienen que tienen que admitir que en verdad necesitan al Señor. Cuando Dios hace la invitación, a menos que alguien admita que necesita a Jesús, no va ahí. Los fariseos no fueron, pero es alguien que admite que tiene una carga y que sus pecados le tienen agobiado y que necesita al Señor. Solo los que reconocen que están perdidos pueden ser salvos. Nadie que reconozca que está perdido puede ser, que no reconozca que está perdido no puede ser salvo. ¿Se acuerdan como le decía el miércoles? Hablando de la fe. Alguien que se está ahogando, que no puede salvarse por sí mismo, le tira un salvavidas y lo agarra y se aferra a él, porque el salvavidas es su salvación. A menos que alguien se encuentre en esta condición en la vida espiritual y vea a Jesús como ese salvavidas, no puede tener salvación. La fe en el Señor Jesucristo es lo que preside el arrepentimiento. Creer en Él para conocerle. Dice este versículo que estamos leyendo aquí, dice que la persona va a tener descanso. Cristo le ofrece un descanso del alma al que cree en Él. Se trata de un reposo que la salvación da a la persona que viene a Él, donde su conciencia, que está cargada por el pecado, es liberada. Cuando alguien cree en Jesús, tiene un descanso del alma, de la mente. Encontré salvación en Cristo. Ya no me hostiga más mi conciencia, porque Cristo la libertó, le da descanso. Cuando alguien viene a Jesús encuentra todo esto, porque sabe que Cristo, el sumo sacerdote, con su obra en la cruz redentora, pagó el pecado y esta persona ya no siente más carga por el pecado. Este descanso de la conciencia sigue ese que ofrece Jesús, porque la persona tan, ¿cómo se llaman? Con su carga de tantos pecados que los hostigan y le fastigan, estas personas sienten condenación en su mente por el mismo pecado. Pero cuando llega a Cristo, Él le liberta y le salva. Miren cómo dice el versículo 29, que es donde nos vamos a enfocarnos más. Dice el versículo 29, dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta misma persona que Jesús le está llamando, y esto es interesante porque ahí entramos nosotros, a esta misma persona que Jesús le está llamando a que vengan a Él, aquellos que están cargados, a esta misma persona y también a nosotros y a la persona de todos los tiempos, Jesús le está diciendo que debemos, o nos hace una invitación, que es el segundo mandato, a tomar su yugo. Que lo que quiere decir que vengan y se sométanse a mí. Sométanse bajo mi voluntad, entreguen toda vuestra vida bajo el control de Dios.
Es lo que está diciendo este versículo. Pero también esto nos hace una tercera invitación aquí en este mismo versículo 29. Y la tercera invitación dice o el tercer mandato es, aprended de mí. Esa es la única vez que Jesús, en todo el Nuevo Testamento, Él se refiere a sí mismo invitando a la persona que aprenda en su persona. Dice, aprended de mí, imítenme a mí. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde desde el corazón. Y el resultado de hacer esto, mis hermanos, dice este versículo, que traerá también descanso para vuestras almas, así como la salvación trae descanso en las almas de aquellos que creen. Aquí yo estoy hablando a personas que han conocido al Señor. Porque es interesante. ¿Quiénes nos cansamos? ¿Quiénes estamos cansados muchas veces de las fatigas del mundo? Además son los inconversos. Hay cristianos que también necesitamos ir al Señor para recibir descanso. Descanso. Pues no descanso porque no somos salvos, sino descanso también de aquellos estragos y aquellas cosas que son pecados que también agobian nuestras vidas. Aquí podemos resumir o decir lo siguiente, mis hermanos. El inconverso cargado, el inconverso que está cargado por su pecado, debe de ir a Jesús para encontrar el descanso de su alma. Pero también el cristiano de igual manera debe someterse o someter toda su vida bajo Jesús y imitar su humildad para también encontrar descanso de su alma, tanto creyentes como inconversos. El descanso que aquí habla no es aquel descanso para el creyente, no se trata de aquel descanso de la conciencia, porque ya hemos sido perdonados. La conciencia ya no nos acusa por nuestros pecados, porque sabemos que en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero aquí el descanso que está hablando aquí es aquel reposo que alguien puede experimentar cuando viene a Dios y le sirve y se somete a Él. Cuando usted como cristiano somete toda su vida, todos sus planes, todo su propósito ante Él. Eso es humildad, eso es sujeción. Un creyente, mis hermanos, un cristiano que se cree que es autosuficiente, que es orgulloso, que es arrogante, es alguien con el alma como cargada. Porque todas estas cosas, la arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia, son las que cargan nuestras almas, son las que cargan nuestra vida. Aquella persona no tiene descanso, no está aprendiendo del mejor maestro que es Jesús acerca de su humildad. Escuchen lo que dijo Agustín, eso fue en el siglo XVI. Agustín dijo lo siguiente: si me preguntan qué es lo más esencial en la religión, les diré que lo primero, la humildad. Lo segundo, la humildad. Lo tercero, la humildad. Lo más importante, la humildad. La mansedumbre de Jesús, mis hermanos, era aquella expresión. ¿Cómo Jesús mostraba que era humilde? ¿O cómo se veía la humildad de Jesús en su mansedumbre? La mansedumbre es la expresión externa de mi humildad interna. El ser manso es la expresión externa de lo que yo soy en mi corazón. Así es como la humildad se ve a través de mi mansedumbre. Es interesante que este versículo Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque claro, la humildad no comienza en la parte externa. La humildad viene de aquí dentro del corazón. Es del corazón que la humildad viene. Jesús no dice que nosotros seamos orgullosos, porque de hecho somos orgullosos. Jesús nos manda a que seamos humildes. Él no nos manda a que seamos orgullosos, porque ya eso está en nosotros. Él manda que seamos humildes como Él. Cuando usted mira a Jesús, cuando nosotros miramos a Jesús, cuando nosotros miramos su vida, nosotros solamente podemos observar la humildad personificada. Jesús es la personificación de lo que es ser humilde. Y es por eso que Él nos manda en estos versículos a que nosotros sigamos su humildad, a que nosotros nos sometamos a Él.
Miren cómo dice, o bueno, este punto que dice, si como creyente tú quieres servir a Dios y como cristiano, y debería hacerlo, si como cristiano tú quieres servir a Dios y tú tratas de servir a Dios donde hay personas que tienen cargas, de todo tipo de problemas, cargas, que tienen necesidades, pero tú no eres manso y humilde como Cristo, entonces no puedes servir con estas personas. Porque para uno tratar con personas que viven con vidas cargadas, con personas que viven con sedientos, nosotros necesitamos mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad como el Señor Jesús. Que iban personas con muchos problemas siempre de Él. También iban los que le tentaban, iban los fariseos, los que le desafiaban. Pero Él siempre fue manso y humilde. El versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Este versículo nos dice, mis hermanos, que imitar a Él, que imitar a Jesús, imitar su humildad, y llevar su yugo sería como una carga ligera. Jesús dice, ustedes han vivido ya, han experimentado lo que es los sufrimientos de vivir con una vida cargada por el pecado, por el orgullo. Pero cuando ustedes imitan mi humildad y cuando ustedes me siguen a mí, entonces van a estar cargando un yugo, una carga ligera. Porque el orgullo y la falta de compasión o de perdón nos carga, nos drena la vida, nos hace pesado. Pero la humildad nos liberta y nos hace ligero como una pluma en nuestros corazones. Por eso Jesús dice, imiten mi humildad. Uno de los pasajes, mis hermanos, que yo creo que habla o que hace un llamado a que nosotros imitemos la humildad de Cristo en su máxima expresión es Filipenses capítulo 2 y versículo 5 hasta el 8. Cuando usted lee ese versículo, aquí puede hacer una invitación a que imitemos la humildad de Cristo, porque ahí es donde se ve la humildad de Cristo en su máxima expresión. Miren cómo dice Filipenses, yo lo tengo ahí, está en pantalla. Dice Filipenses capítulo 2 y versículo 5 y 8, dice Pablo, y le doy un poquito de contexto. En los versículos antes del versículo 5, Pablo está tratando un problema. Habían dos mujeres en la iglesia, en Filipo, las cuales eran dos mujeres del Señor, que dice Pablo que sirvieron, trabajaron con él en el ministerio, pero por X o por Y, o porque la palabra de Dios no nos revela, estas mujeres se encontraron en algún altercado entre ellas. Estaban podemos decir como dicen en este tiempo, estaban de enemiquito y no me hable. Así estaban estas mujeres, Evodia y Síntique. Después leen en su casa después. Y Pablo le está diciendo a estas mujeres que resuelvan ese problema y le dice lo siguiente. Parecía que el problema de ella, y siempre es así, en los problemas donde hay conflicto y no se resuelven, ¿sabe cuál el problema es? Orgullo. Y a la vez el problema es falta de humildad. Porque donde hay humildad no hay orgullo. Y Pablo dice a estas mujeres, haya pues, y a los hermanos, haya pues en ustedes esta actitud. ¿Cuál actitud? La que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está diciendo a esta persona, imiten a Jesús en esta actitud. ¿En cuál? El cual Cristo, aunque existía en forma de Dios. Aquí está hablando de Jesús antes de nacer. Jesús antes de venir a este mundo. Está diciendo, Jesús cuando estaba en el cielo, antes de nacer hace 2000 años, a través de María, Él estaba en el cielo y existía en forma de Dios. Él era Dios. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, a pesar de que era Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús estaba en forma de Dios en los cielos y cuando era Dios, Él nos dijo, no, yo soy Dios, yo no me puedo ensuciar, yo no me puedo hacer humano.
Yo no voy a ir por ello. Yo no voy a nacer a través de una mujer. No, yo soy Dios. No. Jesús rehusó a todo eso. Y dice el versículo que se despojó, sino que se despojó. Se quitó su gloria y la puso a un lado y tomó una forma humana. De por sí, el hecho de que Jesús fue humano ya era una humillación. Dice que sino que tomó la forma de siervo. Y haciéndose semejante a los hombres, ya es una forma de humillarse, siervo. Dice, y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue como un espiral. Dios, hombre, siervo, y se hizo ya menos con los hombres, como habla en Hebreos. Dice que se humilló hasta la muerte de cruz. Dios dejándose matar por la creación, por los que creó. Y Pablo está diciendo a esta persona, imiten ese ejemplo de Jesús. Aprendan humildad como Jesús. Un artículo que yo leía decía, la vida de Jesús fue una vida marcada por una humildad fuera de lo común. La humildad de Jesús era algo fuera de lo común. Aunque así, siendo el hombre más humilde que jamás ha vivido, fue acusado de arrogancia y sentenciado a muerte por revelar de forma cierta y amorosa su divinidad. A pesar de que fue un hombre más humilde, lo condenaron porque él decía que era Dios, porque él decía que era el Hijo de Dios. Quienes seguimos a Jesús deberíamos de desear que la humildad sea también aquello que marque nuestras vidas. Y con Jesús como nuestra guía, nuestra meta no debería ser evitar que nos acusen de arrogancia. Eso está fuera de nuestro control, sino más bien evitar la realidad de la arrogancia que hay en nuestras propias vidas. Hay que imitar a Jesús. Para concluir, mis hermanos, yo estaba viendo unas cuantas aplicaciones que encontré interesantes, me llamó la atención acerca de este punto. Miren cómo dice la primera aplicación acerca de humildad. La humildad es la alegría de que todo el crédito por habernos escogido sea de Dios, por el cual nos gloriamos en Él y en el nombre de Él, como dice 1 Corintios 1:26 a 31. Segundo, la humildad es admitir alegremente que todo lo que nosotros tenemos nos ha sido dado como un regalo por Dios. De manera que nosotros no podemos sentirnos orgullosos de nada o jactarnos de ello, porque todo nos fue dado. Tercero, humildad es afirmar con alegría que Dios es soberano, que Él está por encima de todo. Y Él es quien gobierna desde los latidos de nuestros corazones hasta nuestros viajes, tanto si llegamos como si no llegamos. Como hace Santiago 4:13 a 17. Cuarto, la humildad tiene sus raíces en la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados. Hasta ese extremo somos pecadores. Hasta ese extremo es nuestra necesidad y dependencia de Él. Humildad es cuando tú dependes de Dios en todo y por todo. Humildad es que tú reconoces que el Señor es tu todo. Humildad es darse uno mismo en servicio a los demás, en lugar de buscar nuestros propios deleites y nuestros propios beneficios. Humildad es afirmar con alegría que en el servicio se encuentra la verdadera grandeza. Jesús dijo esto en Marcos 10, 42 y 45 a los discípulos. El que quiera ser mayor, el que quiera ser grande entre ustedes en la iglesia, tendrá que ser siervo. Esto es humildad. Hay más grandeza en servir que uno querer ser grande. La humildad tiene unos efectos realmente profundos en la vida cristiana. Tanto la fe, mis hermanos, tanto la adoración, tanto la obediencia como el amor
todo ello crecen sobre el terreno de la humildad. Una persona que aprende a ser humilde y manso como Jesús, cultiva lo que es una fe, lo que es una adoración, lo que es una obediencia, lo que es un amor al Señor. Escuche cómo me llamó mucha atención para ir terminando ya. Este comentario que decía, esto lo escribió alguien anónimo, no sabemos quién es, pero escribió alguien acerca de una persona que se llama el señor Hudson, que se llama Humilde como Cristo, se llama el título. Dice lo siguiente: se relata que en una ocasión la esposa del señor Adoniram Hudson le leyó con el fin de divertirlo algunas noticias de los periódicos en las cuales lo comparaban con algunos de los apóstoles. Aquí está diciendo que la esposa de este hombre le leyó un periódico, parece que este hombre era reconocido, un pastor reconocido, y salió en el periódico y ellos lo estaban comparando, y esto habla mucho del impacto de su ministerio. Lo comparaban con algunos de los apóstoles, y su esposa vino y le leyó algunos de los comentarios para divertirlo a él, para hacerle broma o reír un poquito. Y ella leyó a él algunas de las comparaciones que le hacían con los apóstoles. Y este hombre dijo lo siguiente: no quiero ser como ellos, no quiero ser como Pablo, no quiero ser como Apolo, ni como Cefa, ni como cualquier otro hombre. Solo tenemos un ejemplo supremo, quien tentado en todo como nosotros, nunca cometió pecado. Deseo seguirlo en todo, imitarlo en todo, practicar su enseñanza, beber de su espíritu, andar en sus sendas y conocer mis debilidades, porque Él me las indique y solo Él. Oh, que seamos más semejante a Cristo. Este hombre dijo: yo quiero ser como Cristo, no como aquello, no como... Compáreme, quiero ser como Cristo, como Él. Para terminar, esta semana yo le mandé a ustedes, o le compartí una declaración que había hecho un pastor, ya murió, que el doctor es como Charles Lukrich, yo se lo mandé, que escribió acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? El rey. ¿Quién era Jesús para él? Y él escribió lo siguiente: that's my king. Él puso lo siguiente: that's my king. Este es mi rey. Y él dijo lo siguiente: la Biblia dice que mi rey es ese rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes. El Señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Sigue diciendo: mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imparcialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Sigue diciendo: Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Sigue diciendo: Él suple y fortalece a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los
leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los afligidos, Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Sigue diciendo, Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada de la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describirlo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puede quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puede vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la tumba no lo puede retener. Este es mi rey. Este es mi rey. Amén. Amén. Todo esto es nuestro Señor. Y todo esto Él lo dejó en la palabra para que nosotros lo imitemos. Qué gran Dios tenemos. Qué gran Señor tenemos. Si en nuestra vida nosotros no tenemos como meta y como deseo el ser como Jesús, yo no sé qué estamos persiguiendo. Porque el ser como Jesús debería de ser el anhelo de cada cristiano. Ser como nuestro Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que nosotros podamos aprender humildad en la humildad de Cristo, viendo la humildad de Cristo. Que el Señor nos ayude. Y si tiene que reconocer o tenemos que reconocer al Señor, decir, sea Padre, perdóname porque yo sé que muchas veces me he comportado no como humilde, la arrogancia me ha ganado, el orgullo. Pues hoy yo quiero ser más como tú. Hoy yo quiero responder a ese llamado que tú has hecho de que lleve mi yugo y aprender de mí que soy manso y humilde. Vamos a orar. Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has sido tan bueno, Señor. Perdónanos por las veces que muchas veces el orgullo nos ha ganado, Señor. Y hemos dejado de un lado aquel llamado que tú nos haces, que te imitemos a ti, a que llevemos tu yugo y que imitemos tu mansedumbre y tu humildad, Señor. Ayúdanos a ser como tú. Límpianos, Señor. Y gracias por lo bueno que tú eres. Gracias porque tú eres nuestro Rey, el más excelso de todos. Gracias, Señor. Dice la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.